En el siglo XII, Mongolia era una región vastísima, increíblemente grande, más de 1 millón de kilómetros cuadrados, sin salida al mar y rodeada por los imperios chino y los principados rusos. Era un territorio, como os digo, hermosísimo. La llanura imperaba sobre otras condiciones orográficas. Y en ese 1 millón de kilómetros cuadrados nomadeaban más de 30 tribus y clanes que guerreaban entre sí por el control de los territorios fértiles. Era el siglo XII, y aquellas tribus nómadas, desde luego, no se habían subido al carro de la historia. El tren del progreso no había pasado por sus territorios. Pero alguien unificaría esas 30 tribus. Alguien las uniría. Y alguien decidiría mirar más allá de la frontera de Mongolia. Su nombre, Temujin, el forjador de hierro y acero fino, el que más tarde sería considerado por todos como Genghis Khan, jefe de jefes, rey de reyes, emperador y padre de los hunos, también de los mongoles. Genghis Khan, señor de todos los océanos. Es curioso averiguar, cuando vemos los datos demográficos, que en ese siglo XII había tanta población en Mongolia como la podemos encontrar hoy en día. La población estimada estaba en torno al 1,5 millones, del 1,5 millones a los 3 millones de habitantes. Era difícil cuantificar, pero esas son las estimaciones más rigurosas. Por tanto, debemos fijar una población de unos 2,5 millones aproximadamente, que es justo la población que tiene Mongolia hoy en día. Pero no estaban unidos. Como ya os he dicho, eran más de 30 tribus, muy guerreras, nómadas, pendientes siempre de la rapiña, de la última lluvia, de la última cosecha, y siempre pendientes de la invasión hacia China, siempre mirando recelosos hacia China. Y en una de esas tribus nacería nuestro protagonista. Bueno, los mongoles fueron considerados por los europeos como tártaros, pero los tártaros era simplemente una tribu más dentro del concepto mongol. Los Kijats, por ejemplo, era la tribu a la que pertenecía nuestro protagonista Temujin. Su padre era el jefe de la tribu, Yesudai. Yesudai era un jefe menor, pero aguerrido, y combatía a sus enemigos ancestrales, los tártaros. Había capturado a uno de esos jefes, y tal valor había presentado ante el campo de batalla ese jefe tártaro, que Yesudai decidió apresarle y no le dio muerte. Se lo llevó como prisionero, casi como prisionero amistoso a su tribu. Curiosamente, ese jefe tártaro se llamaba Temujin. Cuando Yesudai llegó con su horda a la tribu, su mujer, la Madre Nube, así era llamada, con Lul, pues había dado a luz a un hermoso niño de pelo rojizo. Y Yesudai, en honor a ese jefe tan combativo, tan valeroso, tan valiente, decidió, siguiendo la costumbre ancestral de esa tribu, darle el nombre de su enemigo a su propio hijo, a su primogénito. En consecuencia resolvió ponerle Temujin, que viene a significar más o menos forjador del hierro y del acero fino. Y ese es el nombre que desde entonces llevaría el primogénito de Yesudai, Temujin. En contra de lo que pueda parecer, los mongoles no estaban emparentados ni siquiera entroncados con los chinos. Los mongoles era un pueblo cuya mezcla de sangre venía de los iranios y de los turcos. Por tanto, sus rasgos eran bien diferenciados. Se diferenciaban notablemente de sus pueblos vecinos. El caso de Temujin. Temujin era blanco, no tenía los ojos oblicuos rasgados. Era de tez morena y el pelo era rojizo, alto, fornido, bien musculado. Así eran los mongoles. Una calidad de vida, pues, más o menos aceptable para lo que daba la llanura. Pero es curioso averiguar eso, que la imagen que nos ha transmitido la historia de Temujin, de Genghis Khan, no se corresponde con la que realmente era. Y así empezó la historia de Genghis Khan, la historia de Temujin. Corría el año 1167. Otras crónicas, por ejemplo las chinas, lo situarían en el 1162, otros apuntan al 1155. Pero la más fiable, viendo y analizando muchas fuentes, es la de 1167. Temujin apenas tuvo infancia, y no la tuvo por la muerte de su padre. Yesudai había sido invitado a una fiesta mongol, y él había acudido. Eran sus antiguos enemigos, pero en principio nada hacía pensar
que la trampa se había preparado. Yesudai se acercó a la tribu, le recibieron de buen grado, le invitaron a la fiesta y posiblemente le envenenaron. Yesudai murió. Por tanto, Temujin se había quedado huérfano a la edad temprana de 9 años. Tan solo tenía 9 años y tan solo tenía a su madre. Porque cuando madre e hijo pidieron ayuda a los lugartenientes del antiguo jefe, los lugartenientes les negaron esa ayuda. Y 2/3 de los Kijat se marcharon de la tribu buscando la protección de otros señores más poderosos, más potentes. Por tanto, Temujin y su madre se quedaron con muy pocos a su lado. Escasísimos efectivos para defender un territorio muy hermoso. Era el territorio del río Non. El río Non está situado a unos 322 kilómetros de lo que es la capital de Mongolia, Ulan Bator. El río Non está muy cerca del lago Baikal, y desde luego que eran territorios muy fértiles y muy productivos, con agua abundante. Pero Temujin y su tribu había quedado muy mermada, y Temujin estaba dispuesto a defenderla, pero con muy pocos efectivos. Y muy pronto los jefes locales se enteraron de la escasa fortaleza de Temujin y acometieron la invasión del territorio. Temujin no pudo defender con éxito aquel territorio y tuvo que huir con su madre. Y aquí comienza la leyenda de nuestro héroe. Tuvo que sobrevivir de cualquier manera, pescando, cazando marmotas, su madre recolectaba bayas, pero siempre aferrado a la idea de que algún día gobernaría aquellos territorios. Sí, era muy joven, pero su madre supo inculcarle el genio, el valor y las actitudes necesarias para sobrevivir entre tanta vorágine. Con 13 años podemos ver a un Temujin joven, hermoso, dispuesto y muy fuerte. Dicen que ya presentaba el aspecto de un adulto. Era muy diestro en el manejo de los caballos. Domaba los caballos y los montaba a la perfección. También destacaba en la lucha cuerpo a cuerpo y en el tiro con arco, las grandes disciplinas guerreras de los mongoles. Con 13 años, busca a sus antiguos lugartenientes, a los del Yesudai, y les pide apoyo, les exige el tributo propio a un kan. Pero estos, en lugar de darle ese apoyo, le apresan y se lo entregan a su ancestral enemigo tártaro. Tarteldai, jefe de otra tribu, le apresa, y según nos cuenta el libro secreto de los mongoles, escrito después de la muerte de Gengis Khan, en ese apresamiento iba implícita la humillación, porque es ceñido al cuello de Temujin un yugo de madera, y sus manos son vendadas para que no escape. La humillación llega a tal extremo que Tarteldai le asegura que cuando tenga la más mínima ocasión, le venderá como esclavo, por muy poco dinero que le den. Temujin, abatido, hace frente a un incierto futuro. Y aquí cuenta la historia, que en una noche de luna llena, Temujin era vigilado por un centinela. Temujin se levantó y, haciendo uso de su ya estupenda fortaleza, dicen los antiguos que la fortaleza de Temujin era casi sobrenatural, asestó un golpe mortal a su centinela y huyó, acarreando el pesado yugo de madera. Pasó la noche entera en un cauce medio seco de un río. Los tártaros le buscaban por todos los caminos, sabían que un joven líder había escapado y era un posible enemigo para su pueblo. Temujin recurrió a la escapada, al engaño, a la burla, y así se topó con un cazador errante y solitario, que le libró de aquel pesado lastre y le acogió en su seno durante un tiempo. Pero aún así los soldados tártaros tenían controlado todo el territorio, las carreteras, los carruajes. Temujin se escondió en un carruaje donde había un montón de lana maloliente. Los soldados de Tarteldai pararon ese carruaje y lancearon el contenido. Temujin recibió el impacto de una lanza. Le hirió la pierna, pero él no profirió ni un solo lamento. Así logró escapar, logró resolver aquella situación y por supuesto logró salvar la vida. Temujin siguió huyendo, pero convencido ya de su destino. Había escapado a lo peor. ¿Qué más le podía esperar? Pues le esperaba nada más y nada menos